La formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hace un año usted escribió que era un hombre profundamente enamorado. Hace 5 días dijo que está profundamente decepcionado. La realidad es que usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Su único colaborador más estrecho que el señor Cerdán es el señor Ábalos. La primera pregunta: ¿es verdad que a usted le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto? Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y ha dado un giro muy peligroso a la voluntad popular. Ha venido a decir: no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero, señorías, la corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes. A diferencia de ustedes, que expulsan a aquellos que denuncian la corrupción. Si no, pregúntenle al señor Casado o a usted mismo, que le auparon a la presidencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la señora Ayuso. Señoría, mire, este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Y le digo una cosa: por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Es importante que mantengamos el silencio durante todas las intervenciones, tanto cuando interviene el que pregunta como interviene el que contesta. Por favor, vayamos a hacer el pleno conforme a lo que corresponde. Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Su argumentario es: amañé mis primarias, pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP. Perdonamos multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está usted en todas las portadas de la prensa europea. Tremendo. Mire, ya me he desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Está intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción. Señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad? Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Tiene la palabra. De verdad, señor Feijóo, el que no es presidente del Gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Señoría, mire, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud. Un momento, señor presidente del Gobierno. Así no se puede... Señores, por favor, señores y señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular, han pedido una pregunta al presidente del Gobierno que está intentando contestar. Igual que cuando ha intervenido el señor Núñez Feijóo. Yo les pido otra vez más, por favor, un mínimo de educación y de respeto a esta Cámara parlamentaria. Ahora puede continuar, señor presidente, cuando usted quiera. Y por favor. Señor Moreno Bonilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones... Señores del Partido Popular... Tiene mucho por delante. Yo les pido, señores y señoras diputados y diputadas, por favor, les pido sosiego. Y tengo que apelar al presidente del Grupo Popular para que ponga orden en su grupo. En su grupo. No es posible que no se deje... No es posible que no se deje intervenir a las personas del Gobierno ni de los otros grupos parlamentarios. Esto no es posible en democracia, sinceramente, sinceramente. Vamos a continuar con las preguntas, si les parece oportuno y si son capaces de mantener la calma. Tiene la palabra el señor Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados, para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba,
Cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. En fin, gracias, señoría. Esto es lo que venimos viviendo desde hace 7 años. Los socios del Partido Popular, la ultraderecha que trae odio y falta de convivencia en nuestro país y falta de respeto a las instituciones. Bueno, yo solamente le diría al ausente señor Abascal, que es el presidente del grupo de Vox, que en estos 7 años de gobierno del Partido Socialista y otras formaciones políticas, en estos 7 años de gobierno de coalición progresista, no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración. Es verdad que ahora mismo hay 3 exmilitantes del Partido Socialista que están siendo investigados y el Partido Socialista ha actuado con contundencia, expulsando. ¿Qué ha hecho el partido de Vox durante este último año? Bueno, pues han tenido un caso de corrupción, han tenido 2 sanciones del Tribunal de Cuentas que acumulan 900.000 euros de financiación irregular y hoy hemos conocido que en un solo día, señorías, el partido de Vox ha transferido 6,5 millones de euros saldando una cuenta con un banco húngaro que es el que financiaba al partido de la ultraderecha. Esta es la realidad. La hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las contribuciones que está haciendo la ultraderecha a su socio, al Partido Popular, allí donde gobiernan, para contribuir, entre comillas, a esa limpieza que ellos dicen? 1. Suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. 2. Suprimir la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana vinculados precisamente con esos casos de corrupción. 3. Reducir los recursos de la Agencia Antifraude y también recortar el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Estas son las contribuciones en relación con la regeneración democrática que está infligiendo el partido del señor Abascal. Simplemente una cuestión que quiero recordarles y abro comillas. Se han desviado en 4 años 7 millones de euros a una fundación privada en la que se ha colocado como presidente vitalicio a Santiago Abascal Conde con nombre y apellidos. Vox apesta a corrupción, hemos pasado del todo por la patria a todo por la pasta. Vox es una estafa y practica el negocio del patriotismo. Esto les sonará porque fue precisamente la exportavoz de Vox, la señora Macarena Olona, quien denunció la corrupción del señor Abascal. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, le llamo por primera vez al orden y no se puede insultar en esta Cámara. De ninguna manera, señor Sánchez. Aunque esté lejos, le oigo.
La siguiente pregunta la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Alguna gente intenta provocar, pero la democracia es más fuerte que esta provocación. Señor Rufián Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Entiendo que el señor Abascal se ha ido a desayunar, ¿no? Y les ha dejado aquí tirados, no sabe muy bien qué hacer. Buenos días, señor presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer frente a todo lo que está pasando? Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, no solamente de desayuno, sino que cuando como no tengo sobremesas y no desconecto mi móvil, como sí hizo el señor Mazón durante las horas tan aciagas de la dama. En todo caso, señoría, lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo. En primer lugar, señoría, actuar cuando hay un caso de corrupción. Tolerancia cero contra la corrupción, señoría, a diferencia de lo que hacen otros. Y, en segundo lugar, defender la acción de este Gobierno de coalición progresista. A nosotros nos eligieron para muchas cosas, para muchas. En una, efectivamente, no he dado la talla. Pero le digo, señoría, que por supuesto vamos a seguir defendiendo la hoja de ruta de este Gobierno en avances sociales, en transformaciones, en convivencia y en defensa de un modelo multilateral y de paz en el mundo. Y a partir de ahí, señoría, estamos, por supuesto, abiertos a escuchar las aportaciones de otros grupos parlamentarios para que mi Gobierno y, personalmente, mi persona recupere la confianza perdida por parte de los ciudadanos ante este caso, como se ha conocido, el caso de corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián, tiene la palabra. Por favor, silencio. Sí que es cierto, señor presidente, que otro que tampoco había comido a las 5 era el señor Mazón, y tampoco les veo tan cabreados a las señoras del Partido Popular. Dicho esto, no es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que le siguieron, que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. Dos, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa. Multas millonarias para quien corrompa. Y tres, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este Gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en el 23. Algunos por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también, se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Y si usted tiene a bien ese informe de la UCO, verá que no hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay. No lo hay, señor Rufián. No lo hay. Por tanto, lo que le puedo decir es que de las cosas que más me duelen es que este gobierno ha sido de los que más ha hecho por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad democrática en nuestro país. Miren, hemos aprobado un nuevo marco de lucha contra la corrupción en el ámbito privado en estos 7 años. Hemos derogado la reforma del Partido Popular sobre los tiempos de instrucción de las macrocausas de corrupción y no puedo continuar la intervención porque el tiempo se acaba. Gracias, señora. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a la siguiente pregunta, que va dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y la fórmula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿anécdota todo esto que estamos viviendo? ¿Anécdota que sus 2 secretarios de organización hayan estado robando a manos llenas a los españoles? Y mire, señor Sánchez, su aplauso ha sonado exactamente igual que el que le dieron ustedes primero al señor Ábalos y luego al señor Cerdán, clavadito. Pero mire, señora Montero, en estos momentos hay millones de españoles que están cumpliendo sus obligaciones con Hacienda, pagando el impuesto sobre la renta. Y mientras tanto, cada día descubren nuevas grabaciones y nuevas informaciones que le sitúan además a usted en el centro de la corrupción. Esto no es cosa del Partido Socialista, es cosa del Gobierno. Nada hubiera podido ocurrir sin un Gobierno. Y no actuaron como lobos solitarios, esto lo sabe ya toda España, del mismo modo que se sabe que Pedro Sánchez y usted lo sabían y lo taparon. Pero es que además, señora Montero, usted es la ministra de Hacienda y ya estamos hablando de más de 700 millones de euros que han sido desviados a través de amaños y mordidas, a través de contratación pública. Pero es que además de usted dependen las contrataciones de la SEPI, de Jessica de Leire y, por ejemplo, también del exgerente del Partido Socialista, ese que se estaba metiendo demasiado donde no le importaba. Pero, señora Montero, ¿cómo explica que su protegido y expresidente de la SEPI acabara en una de las empresas de la trama de corrupción? ¿Fue usted quien se lo pidió al señor Cerdán personalmente? ¿Esa empresa que le alquilaba la casa, por ejemplo? Señora Montero, ¿solo seguir beneficiándose de la corrupción es lo que les impide convocar elecciones o también taparla? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, el Partido Socialista, ante un caso de corrupción, actúa con contundencia y de inmediato. Lo que hace es pedirle a esos cargos públicos que entreguen el acta. Lo que hace es abrir expedientes de expulsión del partido o bien causar baja voluntaria. Ustedes, sin embargo, señora Gamarra, protegen y amparan la corrupción. Es la cultura del Partido Popular. Nosotros la combatimos, ustedes la protegen. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Gamarra. Señora Montero, mire, como mujeres, ¿qué sentimiento, qué sensación le produce
escuchar que Ariadna está recién, está perfecta. Eso, señora Montero, no es machismo. Usted sabe perfectamente que estas mujeres no llegaron a nuestro país para conocer a un ministro. Ese no era su sueño. Sobre la explotación de mujeres por alguien que se sentó en el Consejo de Ministros, tiene que adoptar y asumir responsabilidades políticas quien lo nombró. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Verá, señora Gamarra, repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes...? Claro, hay que ser coherente en política. Pero verá, señora Gamarra, lo curioso es que el Partido Popular no sabe después de 10 años quién es M. Rajoy. Lo que ocurre es que el señor Feijóo, usted, señor Feijóo, se sienta en un despacho que se pagó con dinero negro. Lo que ocurre es que el señor Casado salió del partido cuando denunció los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso lo sabe el señor Feijóo, ¿verdad? Por eso en los mítines usted planea respecto a Galicia, claro, no habla de su amistad con el narcotraficante, pero ni una palabra de la corrupción en Madrid, de la corrupción en Andalucía. Vaya a ser, señor Feijóo, que lo echen, vaya a ser que lo echen. La corrupción es cultura del Partido Popular. De hecho, cuando ustedes están en las instituciones, también la corrompen. Crean una policía patriótica para destruir pruebas que a ustedes le incriminan, para fabricar pruebas dirigidas a sus rivales políticos y, en definitiva, corrompen las instituciones para que sirva a sus propios intereses. Nosotros la combatimos, ustedes conviven y naturalizan la corrupción. Pido de nuevo a los diputados y diputadas del Grupo Popular que mantengan silencio cuando se interviene por parte del Gobierno. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera pregunta la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Montero, la corrupción en Andalucía tiene un nombre. María Jesús Montero, Chávez, Griñán, Partido Socialista Obrero Español. Menos lecciones, menos lecciones. Se acaba de salir del hemiciclo Mr. Teflón. No se lo llamamos nosotros, se lo llama la prensa internacional, The Times. Supongo que ahora dirán que es un pseudomedio. Mire, señores del Partido Socialista, están podridos de corrupción, lo sabe todo el mundo y lo saben en todo el mundo. Yo quiero darle un consejo a los socios de Sánchez que estos días van a la Moncloa, al complejo de la Moncloa, a blanquear la corrupción del Partido Socialista. Tengan cuidado porque allí se roba, cuidado con las carteras. Mire, señor Bolaños, vamos con su pregunta. Mire, en las últimas semanas ha tenido que dimitir el número 2 del ministro Marlaska y antes dimitió el jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres o Víctor Ángel Torres. Ayer caía el número 3 de la señora Montero, que tenía a su jefe de gabinete también bajo sospecha por cobrar mordidas de las empresas de la trama. El jueves caía Santos Cerdán, el número 2 de Sánchez, ese que dice Koldo que hace lo que dice el número 1. Y ustedes se han visto obligados a expulsar, por fin, al señor José Luis Ábalos 1 año y 2 meses después. En su gobierno tienen 23 imputados, 23,
más imputados que ministros. Tienen al fiscal general del Estado imputado, a su fiscal, a la mujer del presidente del Gobierno imputada, al hermanísimo del presidente del Gobierno imputado. ¿No creen que España merece otra cosa, señor Bolaños? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, espero que después de ver la sesión de control que hoy estamos viendo todos y el comportamiento de la señora Abascal, sean ustedes conscientes en el Partido Popular que su violencia verbal justifica y legitima la estrategia de intimidación y de amenazas veladas de Vox a gente demócrata como es este gobierno y a gente progresista. Le voy a decir algo, señor Tellado, que vamos a compartir usted y yo. Creo que estamos, usted y yo, convencidos de que la inmensa mayoría de la gente que se dedica al servicio público es gente honesta, gente honrada, gente ejemplar, gente que le echa muchas horas para trabajar por sus conciudadanos. Gente en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en el resto de partidos políticos. Y que precisamente somos los que más nos avergonzamos cuando hay gente de nuestro partido que comete irregularidades, precisamente ellos. Pero mire, el listado de casos de corrupción del Partido Popular es innumerable, un sinfín. Hoy, mire, no es el día de mencionarlos todos, no tendría tampoco tiempo. Pero a mí no se me ha ocurrido nunca que como consecuencia de ese sinfín de casos de corrupción del Partido Popular, cientos de años de condenas a prisión por robar de gente del Partido Popular, a mí no se me ha ocurrido nunca llamarles a ustedes delincuentes, mafiosos, nunca, nunca a ninguno de ustedes, y ustedes lo saben. Por eso, señor Tellado, lo que le voy a pedir es respeto. Respeto a este gobierno y a la gente honrada que nos dejamos la vida para que España sea un país mejor. Respeto al Partido Socialista con cientos de miles de militantes que trabajan cada día para que España sea un país mejor. Respeto a este partido y a este gobierno que trabaja y mucho para que España sea cada día un país mejor para nuestros conciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado. Señor Bolaños, menos circo, menos teatro, menos cinismo. ¿Sabe qué le digo? Yo le pido respeto para los españoles que no tienen que pagar la corrupción del Partido Socialista. Mire, señor Bolaños, mientras su gobierno está enterrado hasta las cejas en la corrupción, usted impulsa leyes que pretenden acabar con la independencia judicial, controlar el acceso a la carrera judicial y fiscal e intervenir las investigaciones de la Guardia Civil. Eso sí es cinismo. Ha conseguido usted unir a casi todas las asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país que saldrán a la calle a una huelga en los primeros días de julio. Son ustedes una amenaza para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Le digo una cosa antes de que dimita y se vaya, que es lo que debería hacer. Quite sus manos sucias de la justicia de nuestro país. No lo merecen los españoles. Quite sus manos sucias. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Insisto, señor Tellado, la violencia verbal del Partido Popular legitima la casi violencia, amenaza e intimidación de Vox todos los días a cargos socialistas, a militantes socialistas y a sedes socialistas. Por favor, reflexionen. Veo que usted repite las falsedades y los bulos sobre la ley de reforma de la justicia. Es absolutamente falso lo que ustedes dicen. Les ruego, por favor, que más allá de las mentiras que repiten ustedes, me diga una sola línea que afecte a la independencia judicial de la reforma de la justicia. Una sola línea. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias. Respeto, dice usted, que llama prevaricadores a los jueces, fachofer a los medios y ultras a la oposición, señor Bolaños. El principal respeto que le falta es a usted mismo. Y ahora contésteme, ¿es usted el maquillador de Pedro Sánchez en sentido literal y o figurado?
Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, celebro que haya vuelto usted a las sesiones de control. Llevaba unas semanas en el ostracismo, pero celebro que venga usted a leernos sus preguntas. Mire, le voy a decir algo. Todas las cosas que usted dice, como forma parte de la historia de su vida, pues son falsedades y bulos. Igual que cuando hablaba del 11M, de que había sido ETA, la Policía Nacional, el CNI, Marruecos, Rubalcaba, todo eso. Por tanto, no ponga usted en mi boca palabras que son falsas y solo hay una que es cierta, que permítame, no es una descalificación, es una descripción. Usted es ultraderechista. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Mire, era una pregunta muy fácil. Sí, el maquillador de Sánchez es usted. Primero como ministro de Injusticia, aunque esto ya lo sabíamos. Su objetivo es blindar la impunidad, no ya la del prófugo, la del presidente. Y por eso los jueces y fiscales han convocado una huelga histórica en defensa del Estado de Derecho, es decir, de la democracia. Retire su ley contra la justicia y asuma que el bulo era usted. Pero usted también maquilló en su partido, y estos poco lo recuerdan. Julio del año 14. Pedro Sánchez le roba a sus propios compañeros las primarias. Una semana después lo nombra a usted secretario de Ética y Garantías, con dos encargos: vigilar la limpieza precisamente de las primarias y evitar la corrupción en su partido. ¡Qué farsa, señorías! ¿Y qué vigiló el señor Bolaños, nuestro responsable invigilando? A la vista está. 10 años de latrocinio, de Jessicas y mordidas. Y ahora prometen tolerancia cero. Tras haberlo tolerado todo, deje el maquillaje, señor Bolaños, y presente su dimisión. Pero antes, mire estas dos fotos. Son el resumen del sanchismo. ¿Cuál le parece peor? A mí esta, sin duda. Aunque en realidad son la misma. Ustedes prometieron regeneración y trajeron corrupción. Corrupción personal, política e institucional. Y además pretenden que esto lo vale el Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido, vinculado para siempre a Santos Sardán, él sabrá. Y un consejo final ahora para su bancada. No se resignen a un triste destino sectario. Esa sumisión perruna a un caudillo desbocado. Ese aplauso del día de hoy fanático como el que le dijeron a Ábalos. Es un suicidio colectivo, sí. El señor Bolaños lleva meses anunciando todo quedará en nada. Lo que no les dijo es que se refería a su propio partido. En efecto, todo el Partido Socialista Obrero Español quedará en nada. Elijan refundación o extinción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, me habrá escuchado usted, señora Álvarez de Toledo, en esta misma Cámara, igual que en el Senado, cuando ha habido manifestaciones de algunos diputados ofendiendo a magistrados y jueces de nuestro país con nombres y apellidos, cómo he salido en defensa del Poder Judicial. Ese mismo respeto que he pedido para el Poder Judicial en esta Cámara, lo pido ahora para el Poder Legislativo y para el Congreso, para que pueda reformar la justicia, que es lo que necesita este país, y lo haga sin presiones, señor Álvarez de Toledo, sin presiones. Voy a hacer, señor Álvarez de Toledo, si me permite, lo que hace usted, leer. Mire, quizás ha llegado la hora de que unidades como la UCO asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara, firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre y no solo a veces. No tiene sentido que un juez rechace un informe policial por puramente fantasmagórico y contrario a derecho y que no pase nada. Que nadie cuestione la competencia de sus autores. La responsabilidad podría ser incluso económica. ¿Sabe quién dijo esto? Usted, señora Álvarez de Toledo. ¿Sabe para qué? Para defender al señor Rodrigo Rato, condenado por corrupción. Es decir, usted es pura farsa, porque la UCO y los jueces los defiende cuando usted cree que atacan a la izquierda y, sin embargo, cuando están investigando a gente del Partido Popular condenada por corrupción, usted los defiende a los corruptos y ataca a jueces y a la UCO. Su hemeroteca, señora Álvarez de Toledo, es una mina.
No solo porque usted en el 11M decía que había sido ETA y la Policía Nacional y el CNI y no los moritos, el señor Rubalcaba y el gobierno de Zapatero. Es que usted está demostrando con estas manifestaciones que usted a la UCO y a los jueces los ataca cuando investigan corruptos, cosa que nunca hace este gobierno progresista. Por tanto, señor Feijóo, usted, que ahora está buscando personas para su nueva dirección, permítame una recomendación. La señora Álvarez de Toledo, idónea para su dirección. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Qué más tienen que pasar para que entiendan que su permanencia en el Gobierno es dañina? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le voy a decir para quién es dañina la continuación de este gobierno. Para los amigos de los milmillonarios, para los amigos de los autócratas, para los amigos de los machistas, para los que quieren recortar el estado del bienestar con motosierra, para los que quieren pisotear la Constitución cada día, para los que quieren acabar con el Tribunal Constitucional, para los que quieren acabar con las comunidades autónomas, para los que cada día hacen cualquier cosa para no respetar derechos humanos, para los que se financian con bancos húngaros, para los que cada día intentan empequeñecer un gran país que es España, gobernado por este gobierno progresista, cada día trabajando por los ciudadanos de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. Me sorprende mucho su respuesta, porque esta misma pregunta es la que le hizo Sánchez a Rajoy en aquella moción de censura donde ustedes se erigieron en adalides de la honestidad de la mano de Ábalos. Años después han demostrado seguir siendo los mismos mentirosos que aguantan en el poder a base de corrupción. Una corrupción que no es cosa de unos pocos ni de los ex del partido. Es una corrupción fraguada en el seno del Gobierno, con 2 secretarios de organización, más de 40 cargos del PSOE imputados, la familia del presidente, todos colocados por Sánchez. Y cuando todo lo que le rodea es corrupción, es porque la corrupción son ustedes. Y en lugar de salir a dimitir, ustedes se ríen de todos los españoles, poniendo cara de pena y saliendo lamentándose como Sánchez el otro día de maquillaje hasta las cejas, diciendo que va a encargar una auditoría. La auditoría se la está haciendo ya la Guardia Civil. Y dicen que van a ser contundentes. Ustedes han sido contundentes, sí. Con todos los medios de comunicación que estaban informando de todo esto y ustedes insultaban. Con todos los jueces que les están encausando. Con la UCO, a la que han intentado destruir de la forma más rastrera porque estaba destapando la verdad. Ustedes prometían regeneración y están bunkerizados amenazando abiertamente a los millones de españoles que representa la oposición porque saben que han perdido el apoyo de esa teórica mayoría social. De hecho, ustedes han confesado que no convocan elecciones porque ganaría la oposición, es decir, que ustedes no quieren que la gente vote por si votan lo que a ustedes no les gusta. Estos son los demócratas. Ustedes verdaderamente piensan mejor el PSOE robando que la oposición gobernando, porque nos van a quitar nuestros derechos. ¿Pero qué derechos? Los derechos de los trabajadores, si ustedes lideran el paro juvenil, el derecho a la vivienda, pero si no han construido ni una sola, los derechos de las mujeres, pero si son ustedes los que se reparten a prostitutas en privado. Su jefe es un vulgar trilero que amañó unas primarias detrás de una cortinilla, ese es su jefe. Y resulta que a cambio gobiernan, a cambio del apoyo de un prófugo que ahora exige la cesión de todos los impuestos a Cataluña. Y ustedes se acabarán tragando, pero nosotros no los tenemos miedo, porque tarde o temprano todo esto se acabará revolviendo contra ustedes. Porque la corrupción y las deslealtades son como Saturno, que acaban devorando a sus propios hijos. Y en ese momento nosotros le vamos a dar la alternativa que merecen a los españoles. Para entonces ustedes serán recordados como el gobierno de la miseria, como ahora lo son de la vergüenza. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. No sé si usted sabe que de los 47 años de democracia en España, el Partido Socialista gobernó 27 años. Ese es el miedo que tenemos a la democracia. Y le voy a decir cuándo gobernó la ultraderecha. 40 años seguidos en los que no hubo elecciones en nuestro país. 40 años de dictadura que ustedes justifican y legitiman cada día. 40 años. Mire, ustedes hablan en una terminología
preconstitucional de la anti-España y no se dan cuenta ustedes de que son ustedes lo anti-español por completo. España hoy es una referencia internacional y a ustedes no les gusta porque ustedes son aislacionistas. España hoy es una referencia en igualdad entre hombres y mujeres y a ustedes no les gusta porque ustedes son machistas. España hoy es una referencia en el incremento del estado del bienestar, del ingreso mínimo vital, del salario mínimo interprofesional y a ustedes no les gusta porque son clasistas. España hoy es una referencia en libertades civiles y en derechos. A ustedes no les gusta porque ustedes son retrógrados. Por tanto, claro que existe una anti-España y claro que existe un grupo político que va contra los españoles. Ese grupo político son ustedes, Vox, la ultraderecha. Gracias.